Bueno, señores, seguimos aquí en el desarrollo de su programa en un 2x1 Express. Y como yo anuncié antes de irnos a la pausa, ya tenemos con nosotros a Rafael Almonte, quien es nuestro psicólogo clínico de cabecera en un 2x1 Express. Y Rafael, este es un momento muy importante por la tragedia que nosotros nos vimos envueltos, que hoy cumple 9 días. Esta gran tragedia que ya vamos por alrededor de 231 muertos. Y todavía tenemos alrededor de 12 personas que están internos en diferentes centros hospitalarios. Entonces, Rafael, ¿cómo manejar este tema de la ansiedad y la angustia después de la tragedia, después de una tragedia como esa que nos afectó a nosotros, a todos los dominicanos? Sí, y qué bueno que estamos aquí ya en el preludio de la Semana Mayor, porque podemos traer conciencia a las personas de lo que ha ocurrido y de lo que aún puede ocurrir, porque la tragedia, nadie es ajeno a la tragedia. Y es importante que las personas después de esta tragedia reflexionen con respecto a su vida, porque las tragedias traen dos problemas grandes. Una es crisis y la otra es el trauma. La crisis es un estado temporal de un trastorno desorganizativo caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo de poder restaurar lo que le ha ocurrido. Y el trauma es una vivencia o expresión o experiencia que afecta de tal manera a la persona que la deja marcada. Entonces, son los dos elementos, son las dos consecuencias que produce la tragedia. Y tenemos nosotros que entender que lo que aquí pasó fue grande y que hay muchas personas traumadas y hay muchas personas con crisis. Entonces, esas crisis necesitan intervención, que no es más que el proceso de ayuda dirigido a auxiliar a una persona o a una familia a sobrevivir un suceso traumático, que es lo que está pasando ahora. Solamente ahí no sufrieron o padecieron, ustedes vieron al general Méndez llorando, ahí hay un trauma. Los militares que trabajaron ahí, los socorristas, las personas que salieron huyendo, que pudieron salir. Necesita intervención, necesariamente, porque es una crisis que se vivió, ¿me entiendes? Toda crisis necesita intervención. Perdón, escúcheme, una persona tiene un accidente y quedó vivo. Vamos a suponer, Dios lo libre, cualquier persona tiene un accidente y mueren su esposa y su hija. Es una crisis que ya esa persona entró. Que afecta a la familia entera. La familia, entonces ahí va también la crisis de la familia, que por antonomasia le cae, le cae la misma situación. Entonces, doctor, dígame. Los niveles de trauma, porque puede ser un trauma muy bien, que tú lo puedas manejar, pero hay traumas que son fuertes. Exacto, entonces ahí lo que se produce, los traumas se llama trastorno adaptativo, que es un trastorno donde la persona, el trastorno adaptativo es donde la persona desarrolla síntomas emocionales de manera que no lo puede manejar de una manera correcta y entonces, como no se adapta, tiene que ir a ayuda. También está el trastorno por estrés agudo, ya eso es otro nivel, lo que usted está diciendo, ya ahí hay un nivel más fuerte, ahí aparece la ansiedad, la depresión, ahí aparecen una serie de elementos, ¿me entiendes?, que son muy perjudiciales. Y por último tenemos el trastorno de estrés agudo, postraumático, perdón, que es la aparición de síntomas característicos que sigue a la exposición de un acontecimiento como el que aconteció ahora, que deja huellas tremendas que son difíciles de restaurar. Eso es así. No es un secreto, doctor, que dentro del caos, la crisis, entiendo que en ese proceso no se puede trabajar salud mental. Entiendo, dentro de la crisis, dentro del momento, o sea, entiendo yo, ¿no? Ustedes me sacarán la duda. Sí. Dentro de la crisis no se puede trabajar salud mental. Viene un proceso POX para trabajar la parte mental. Exacto. ¿Cómo trabajan conmigo? Oiga, conmigo, Luis Méndez. Sí. Después, post tragedia, doctor, yo fui a Bellavista Mall. Yo sentí ansiedad. Ese mall tiene más de 50 años. Pero yo fui a Downtown y Ágora Mall y yo me parqué bajo techo. Y yo tuve mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Pero yo pasé por el malecón, Dios mío. Y hay unos edificios ahí en Whitby
yo estoy viendo que tienen más de 40 años Sí. y la sociedad no recibe una respuesta. Sí. ¿Cómo trabajar con esa ansiedad post-tragedia? Sí. Yo estoy viviendo eso y parte de mi familia. ¿Cómo Sí, trabajamos tú esa lo estás parte? diciendo ahora, tú tienes un estrés postraumático, porque tú viviste, aunque lo viste, no estuviste en el lugar, pero lo viviste. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes ahora mismo una ansiedad producto de lo que de la tragedia que ocurrió, porque te quedaste marcado. Ahora, eso tiene su mecanismo de trabajo. La terapia de intervención en crisis existe. Y lo primero que podemos ver es que la persona tiene que realizar un contacto psicológico necesariamente. Tiene que moverse a buscar un contacto psicológico. Debe analizar las dimensiones de lo que él siente. La persona tiene que, él mismo, autoevaluarse, como tú hiciste, tú me acabas de confesar algo que tú estás sintiendo, entonces tú debes, para ayudarte, como autoayuda. Tú tienes la suficiente energía para poder superar eso, pero sí necesitas visitar un experto en la conducta para que te ayude a poder disipar una serie de conceptos que tal vez tú estás generando en tu mente y que tal vez no sean así. Y también dar pasos concretos. A medida que tú asistes donde donde una persona de la conducta, esa persona tiene que ayudarte a tú poder dar pasos concretos de manera que pueda ayudarte. Doctor, Sí, dígame. nosotros hemos vivido todos los dominicanos, Sí. la gran mayoría está viviendo un trauma en este momento. Sí, señor. Porque tú lo sientes en la Claro. calle, la gente. Ahora hay un trauma, yo no quiero cruzar el puente. El de la 17. Yo no quiero cruzar el puente de la 17. Sí, lo que me pasó. Vámonos por el otro puente Sí, porque se sí. atreve a caerse. O sea, ese Sí. tipo de trauma colectivo, ¿cómo debería manejar el gobierno ese trauma que hay ahora mismo? Porque cuando tú ves el jefe del Estado que se aflige, Sí, ¿verdad? sí. Cuando tú ves que el director del COE se le tranca la garganta y no puede hablar, Sí. que son personas que Que están acostumbrados a Sí. eso. están, sí. sí. Entonces, ¿qué será de la gente, verdad? En las calles, en las casas. Sí. ¿Qué puede hacerse ahí? Sí, mire, el ser humano tiene respuestas naturales. Dios nos ha dado respuestas naturales a muchas cosas que a veces nosotros, aunque no participamos, nos afectan, pero tenemos las herramientas para poder solucionar ese tipo de cosas. Lo primero, ahorita usted decía algo ahorita muy interesante, y es lo que nosotros debemos de comprender como sociedad. Nuestra sociedad siempre ha sido una sociedad temerosa de Dios. Las personas tienen que buscar de Dios, tienen que buscar consejeros, las personas tienen que ayudarse mutuamente. Eso que usted me dice es una verdad tremenda, pero usted tiene que buscar ayuda, usted tiene que hablar, hay que comunicar, hay que hablar. La gente tiene que expresarse, no se quede callado. Si usted siente algo en su corazón, háblelo con su esposa, háblelo con su hijo, háblelo con su esposo, no se quede callado porque usted ha sido afectado. Y como usted ha sido afectado, tal vez usted no tiene la facilidad de ir donde un psicólogo, usted no tiene la facilidad de ir donde un terapeuta conductual, pues váyase a una iglesia, váyase donde un pastor, váyase donde una persona que usted sepa que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pida ayuda, que la ayuda está abierta, porque Dios nos hizo así. Tenemos la facilidad de, cuando tenemos menos dimensión, de poder ayudarnos los unos con los otros. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer? Bueno, yo creo que el gobierno debe de abrir, los hospitales tienen asesoría psicológica, la gente Sí, puede la asustar. Asociación de Psicólogos lo Sí, vimos también ahí. la Asociación de Psicólogos ayudando a pero las todos víctimas. los hospitales tienen departamento de psicología, todos los hospitales lo tienen. O sea que la gente puede acudir también sin ningún problema y explicar la situación y recibe ayuda. Claro. Rafael, ¿hay traumas que son permanentes, que la persona se adapta a vivir con ellos, o eso se va superando de forma según pasa el tiempo? Tremenda tu pregunta. Mira, los traumas generalmente no desaparecen, se ocultan. ¿Se ocultan? Sí, pero no desaparecen.
Mira, ¿por qué? Porque dejan huellas. Vamos, déjame poner. Por ejemplo, lo que pasó en la discoteca Yesé. No, hay gente ahí que quedó marcada para siempre. Ahora, eso no quiere decir que tú no tengas elementos de supervivencia. No sé si tú me entiendes. Aunque no te mantenga la misma dimensión del dolor, pero el dolor permanecerá y evocará. ¿Me entiendes? Saldrá con el tiempo. Muchas cosas se van a diluir, pero con el tiempo tú evocarás. A todos nos pasa, no a solamente los que están ahí. Por ejemplo, cuando a ti se te muere un ser muy querido, temprano, tú entras en una etapa de duelo y de dolor. Y esa etapa de duelo y de dolor, nadie sabe el tiempo que va a durar. Ahora, cuando tú logras ya disipar eso, habrán evocaciones de año en año. Y tú traerás a la memoria esas cosas. O sea, eso no desaparece. Y hay gente que tienen trauma y no lo saben. Claro, claro que sí. Claro, eso trae desórdenes de conducta. Claro, cuando una persona es abusada desde pequeña, refleja conductas inapropiadas y la gente no sabe que tiene guardada en su subconsciente ese hecho que lo marcó. Claro que sí, sí. Doctor, reconocemos a veces como adultos el trauma que tenemos, convivir con ellos, tenemos herramientas Claro. antes de ir al profesional que Sí. podemos manejarla, ¿no? Sí, En ese sentido. sí. Vámonos, cómo trabajar el caso de los huérfanos menores y adolescentes post tragedia. ¿Qué tipo de tratamiento deben esos menores con ese gran vacío? Sí, mira, hay especialistas infantiles de la conducta, hay psicólogos clínicos que se encargan de hacer el trabajo de ayudar a los niños a la restauración, lo que se llaman psicólogos clínicos infantiles, porque realmente necesitan, más cuando ocurre una tragedia, porque cuando la persona muere de forma natural o por una enfermedad que lleva un proceso, no es igual que una tragedia inesperada. O sea, sí los niños necesitan, lógicamente, una ayuda especial y los padres deben de hacerlo porque si no quedan traumas muy profundos. El duelo es un sendero que se abre ante el ensombrecimiento, que enfrenta una pérdida, es también una lucha contra la dignidad. La pérdida produce dolores que resultan del esfuerzo que hacemos por mantenernos a flote. Oye bien, luego de haber sufrido una pérdida importante, o sea, porque es una lucha interior, por tú mantenerte arriba, por tú tratar de aceptar lo que te ha ocurrido, por tú querer reconocer, tú te dices interiormente, eso no me ha ocurrido a mí, eso no puede ser. Hay muchas preguntas que surgen. Doctor, hay la palabra Sí. es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo se hizo el mundo? Con la palabra, ¿verdad? La palabra de ese gran arquitecto del universo. Pero eso, Ahora, perdón, por eso la Biblia dice, la palabra, el significado más grande de la palabra lo dice la Biblia. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos de los corazones. Lo que tú acabas de decir es algo tremendo, pero no solamente la palabra de Dios, la palabra del hombre. claro. La vida y la muerte, dice la Biblia, está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. ¿Me entiendes? Cuando usted hace una oración, que ahí Sí. concluyo esa parte. Sí. Cuando usted hace una oración, pero no una oración en secreto, que también se puede hacer, Sí. porque hay gente que oran para ellos, solamente para ellos, pero cuando usted hace la oración y que se oiga aunque sea un poquito, ¿eso beneficia? Claro. Recuerde que hubo una mujer en la Biblia que se llamó Ana, que no podía tener hijo, y ella fue donde el profeta, y el profeta pensaba que ella estaba borracha, y ella lo que estaba era hablando, como usted dice, hablándole a Dios porque ella tenía una necesidad de tener un hijo. Y Dios la escuchó. O sea, lo que quiero decir es que no importa, lo importante es hablar. Hablar. Por eso la comunicación es
tan importante. La gente tiene que comunicarse del uno al otro. La gente tiene que exteriorizar sus sentimientos reales y decírselo al otro para que haya una correspondencia entre ambos. Eso es una necesidad tremenda. Doctor, esa manifestación de duelo que estamos viendo ahí en la zona cero, donde ocurrió la tragedia ahí, donde la gente va, lleva flores, lleva velones, lleva la foto de la persona que falleció ahí. ¿Eso en cierto modo ayuda al familiar? Claro, claro que sí. No solamente al familiar, date cuenta, como tú estabas ahorita, date cuenta que esas personas que van, que no lo conocían a nadie, están en duelo, como él. Estamos en duelo. Están en duelo. Ahí hay personas que no son familiares de nadie y que han hecho, han llevado un velón, han llevado flores. Hemos oran, llorado, hemos llorado. Han llorado, hay gente que ha llorado. ¿Me entiendes? Entonces, sí, claro que eso es bueno. Eso es muy bueno. Libera. Libera, claro que excelente. libera. Claro que son actos de liberación. Hay Eso es gente, anteriormente también yo veía en las calles que se prendían velones. Eso yo creo que es muy importante. Doctor, nosotros, ojalá usted pueda acompañarnos los jueves, aunque sea 4 o 5 programas, y quién sabe. Un jueves al mes, vamos a comprometer al doctor. Porque hay muchos temas que son tan importantes como el caso del alcoholismo, ¿verdad? Que mucha gente no sabe que son alcohólicos. Sí. Del caso de las drogas, el caso del machismo que hay en estos países latinos y sobre todo aquí en República Dominicana. Y tantas cosas importantes que ojalá pudiéramos contar con usted, que nos regale, porque mire qué pasa, el pueblo dominicano necesita mucha orientación. Eso es así, mire, yo le llamo, cualquiera no piensa que así, pero las estadísticas son increíbles con respecto al alcohol. Es no solamente en este país, en el mundo entero. Y el problema de la adicción al alcohol es que es el más difícil de dejar. ¿Por qué? Porque la gente piensa, la gente a veces tiene adicción y no lo sabe. Sí, porque usted me dice a mí, no, yo todos los viernes me junto con mis amigos y me bebo mi cervecita. Ya tú eres adicto. Sí. Mire, estamos ya, doctor, estamos ya entrando ya, como decíamos al principio del programa, en lo que es ya fregor de la Semana Santa. Hoy es miércoles santo. A mí me gustaría que usted, con esa paciencia que usted transmite a todo aquel que lo está viendo. Esa es una virtud. El doctor haciendo ahora su profesión. Sí, Gracias, esa paciencia, esa Gracias. condición humana que usted Muchas transmite gracias. cada vez que habla. Sí. Un llamado al dominicano en esta Semana Santa Sí. para, como yo decía al principio de la semana, este país no soporta un muerto más. Así es. No hay espacio para un muerto más. Sí. Me gustaría esa pequeña reflexión ya cerrar el espacio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, yo hago una exhortación a nuestros amados pueblanos, a nuestros amados y queridos dominicanos. Realmente la Semana Santa debería de ser una semana de reflexión. Yo no hablo de religiosidad, hablo de que la gente debe de, aunque vaya donde sus familiares, aunque se vaya a un lugar distante, aunque vaya a compartir con sus pueblerinos, que reduzca el exceso. Los excesos hay que reducirlos. Hemos vivido una tragedia que ha enlutado la República Dominicana y parte del mundo, porque los dominicanos estamos en toda parte del mundo y tenemos que ser cuidadosos. Las crisis aparecen de repente. Las tragedias ocurren de repente y la Biblia dice en Eclesiastés que un suceso le puede ocurrir a cualquiera. Por lo tanto, trate de estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en la posición correcta. Eso es lo que yo le pido. Finalmente, doctor, nuestro papel como sociedad, creo que usted lo abarcó en esa parte. Ahora, nosotros como modelo, como modelar a Cristo, como sacerdote,
cada uno de cabeza de familia. Sí, Sí, porque para que no se me vaya a confundir, el sacerdote es el cabeza de familia, sí. es el hombre. No, sacerdote no quiere decir el que tiene una bata. Sí, exacto. Sí, de cabeza. finalmente no tenemos familiares directos, pero nosotros, los que no tenemos familiares directos, ¿cómo podemos aportar para evitar ya los accidentes en Semana Santa y darle la mano al huérfano, al viudo y a la viuda? Y al huérfano, que dicen que eso no tiene denominación ni nombre, doctor, porque se muere un hombre, hay una viuda. Sí, Se muere una mujer, hay un viudo. sí. Se te muere un hijo, Wow. no tiene nombre. No tiene nombre, sí. Una reflexión Sí, ahí. sí. Miren, muchas veces nosotros no entendemos el concepto de que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. El hombre por naturaleza es pecador y él, en 2 de Corintios 5:21, está la palabra clave de lo que hizo Jesucristo. Y dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es mi exhortación? Cuando usted busca de Jesús y usted conoce la vida de Cristo, usted ve la perfección en la conducta del hombre, lo que Dios aspira a que el hombre sea. Él es nuestro modelo. Trate en esta semana de que ese reflejo de hombre que tuvo Jesucristo y que nos liberó, sea ese reflejo en usted y guíe a su familia por el camino correcto, que usted verá grandes resultados. Cuando usted camina con rectitud, su familia, todo lo que les rodea, es bueno y fructifica. Bueno, doctor, muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nosotros los invitamos a que se mantengan ahí, porque en breve, ya finalizando el programa, tendremos, y ya lo tenemos aquí, a Luis Méndez con los deportes. Adelante.